Auspicio del Grupo Di Gama. Hola, bienvenidos a Perú Construye. Mi nombre es César Campos, estaré en la conducción de este espacio. Como saben ustedes, un sector que moviliza mucho la economía nacional, igual que la minería, es el sector turismo, que lamentablemente en los últimos años ha decaído tremendamente por muchos factores y es necesario analizar desde la perspectiva de lo que nos interesa a nosotros para fomentar las mejores prácticas económicas del Estado y, por supuesto, de los agentes económicos particulares con personas que tienen especialidad sobre el tema. Y en este caso tenemos un invitado muy importante, que es el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matheus, que a su vez tiene una dilatada trayectoria dentro del sector porque también presidió en alguna etapa PROMPERÚ. Juan Carlos, siempre un placer conversar contigo. ¿Qué tal, César? Muchísimas gracias por la invitación. Tenemos la dimensión de los últimos problemas que han ocurrido, sobre todo en la joya de la corona, que es el Cusco, ¿no? Nuestra industria sin chimenea está padeciendo una serie de problemas por paralizaciones, por circunstancias incluso de falta de cuidado. Ha habido muertos incluso en esta zona del Cusco. Entonces, estamos adoleciendo de algunas prácticas que sean positivas para que el turismo pueda salir adelante. ¿Cómo enfocas tú, en principio, en general, todo este problema? En general, bueno, es cierto lo que tú señalas, es decir, es un sector absolutamente relevante, o sea, en términos de generación de divisas es el cuarto, está la minería primero, está el agro después, están los hidrocarburos muy cerquita del sector de turismo. Y turismo, si tú lo comparas con el resto de sectores, tratando de mirar cuánto nos impactó la pandemia del 2020, probablemente te quedes al final de la lista con turismo como el más afectado de todos, ¿no? Sí. Entonces, de haber tenido un turismo receptivo que llegó a 4.4 millones de visitantes del exterior el 2019, la caída del 2020 fue a menos de 800.000, o sea, fue una caída dramática absolutamente. Luego viene un año 2021 tan malo como el previo y luego viene un recupero moderado. El 2022 se llegó a 2 millones de visitantes. El año pasado se llegó a 2,5 millones. Ese año se prevería acercarse a los 3,300,000. O sea, si uno lo ve en porcentajes dirá, hay un recupero, hay resiliencia en el sector y sí lo hay, pero nuevamente tienes tu mirada de cuánto fue el 2019 y todavía no lo recuperamos. Y eso es el 45% en términos de movimiento económico del total del turismo, porque el otro 55% lo mueve el turismo interno. Y ese se mide más por número de viajes, porque obviamente tú y yo podemos viajar más de una vez en el año. Y nuevamente era 48.6 millones de viajes antes de la pandemia, caída dramática, cerca de 14 millones de viajes en la pandemia, y luego un recupero progresivo. El 2022, 27 y pico. El 2023, 37, 100, más o menos. Hablemos de los factores objetivos que están contribuyendo a este deterioro, porque tenemos primero la brecha de infraestructura, hotelera, portuaria, aeroportuaria, en fin, todo lo que ya siempre se ha dicho que deberíamos avanzar y que por el contrario a veces se expande y crece. Pero por otro lado está no solamente la inestabilidad política, los temas sociales que surgen a veces como una expresión de protesta que atentan directamente incluso contra la actividad turística. Entonces, ¿cómo este cóctel tan terrible que estamos padeciendo podemos focalizarlo para poder superarlo? A ver, tú has tocado un término que es fundamental, o dos términos que creo que están muy alineados con lo que pasa en turismo, que son problemas centrales. Uno es conectividad. O sea, no hay mesa de trabajo en turismo donde tú no te refieras a conectividad y es absolutamente impactante. Incluso si tú lo miras en términos de resultados en otros países, conversaba hace algunos meses con la embajadora de Grecia en el Perú y decía ella que ellos tienen una población de cerca de 9 millones en población y 27 millones de turismo, 3-1. Y decía que se multiplicó el turismo cuando se estableció la ruta directa Nueva York-Atenas. Para que veas cuánto cambia. Yo incluso, probablemente tú, no seríamos tan sensibles a tener rutas con escalas, pero parece que sí lo es. Y por lo tanto, pelear lo que se ha venido trabajando de rutas directas, este esfuerzo, de, por ejemplo, de LATAM, de ir directamente a China, a Londres, etcétera. Las negociaciones con Lufthansa, la posibilidad de cuántas juegan un rol fundamental. O sea, conectividad en todos los sentidos, infraestructura terrestre, portuaria, aeroportuaria, hotelera, son fundamentales sin duda. Pero has tocado otro tema que es tal vez aún más importante en esa cultura, que son los temas de seguridad en general, ¿no? Cuando en el Consejo de Ministros se mencionaba la palabra emergencia, sea por un tema sanitario
o sea por un tema de seguridad nacional o seguridad ciudadana, el que levantaba la mano primero era yo, porque decía, por lo menos anticípenme para yo poder anunciarlo de la manera correcta afuera, y además focalicemos el problema. Si tú dices emergencia en Perú, el turismo se te cae mañana. Inmediatamente. Tienes que decir, oye, problemas en Puno, y por lo tanto focalizar el problema hacia eso y explicarlo además para que a veces eran llamadas para preguntar y otras veces eran llamadas para cancelar, ¿no? Paquetes grandes, ¿no? Entonces son dos aspectos importantes que son fundamentales, porque tienes en el otro brazo el esfuerzo de un ProPerú que con presupuestos limitados hace campañas interesantes afuera, muchas focalizadas, pero mira cuánto se te complica cuando lo primero falla. Nosotros estuvimos en FITUR, la segunda feria de turismo más importante del mundo, en España, en Madrid, en enero. Claro. Exacto, y en enero se hizo el lanzamiento de esa campaña Perú Wow, que te digo, en una conversa privada que teníamos con el ministro de Turismo e Industria de España, su propia gente nos dijo que él no era de dar declaraciones y estaba tan impactado con lo multifacético de Perú frente a lo otro que presentaban los países que eran unitemático, veía, oye, turismo aventura, turismo de naturaleza, turismo cultural, gastronómico, birdwatchers, avistamiento de ballenas, deporte, turismo de reuniones, nómadas digitales. O sea, se sorprendía de ver la gama que teníamos y claro, se sorprendía de los números que te mencioné al principio porque ellos están pues en el doble de turistas con respecto a la población, o sea, claro, están en otro nivel, es el segundo del mundo, España. Entonces, vinimos contentos del resultado con los operadores turísticos que habían cerrado operaciones allá y la gente vino absolutamente tranquila y contento. Bajamos del avión y había el tema del cierre de Machu Picchu. Claro. O sea, era increíble venir con una sonrisa, abrir el teléfono y decir, ¿y ahora? Y por supuesto un montón de llamadas donde los operadores nos decían, ¿y ahora? Lo que hemos cerrado con Perú, ¿cómo lo hacemos? O sea, para que veas cómo te cierra el caño en una. Pero Juan Carlos, ahora ha ocurrido algo también lamentable que, mira, la anécdota que me cuentas cuando estabas participando en el Consejo de Ministros, levantabas la mano para objetar a veces decisiones que implicaban una reducción de la posibilidad del turismo receptivo, sobre todo internacional. Ahora que estamos en pleno APEC, que va a ser en noviembre, se ha declarado en estado de emergencia 6 distritos a nivel del Perú, de Lima, mejor dicho, perdón, de la capital, donde se va a realizar esto que exceden el plazo y va a llegar hasta la realización de APEC. O sea, hay a veces la falta de visión de otros sectores, no me refiero, ya voy a hablar solamente del gobierno, sino de sectores que ni siquiera se dan cuenta ni perciben el daño que nos puedan hacer. O es adrede, ¿no? O sea, justamente una fecha de ese tipo, son 21 economías, vienen los presidentes de las naciones más poderosas, viene el presidente chino para inaugurar el puerto de Chancay, viene el presidente de Estados Unidos. O sea, claro, es una fecha donde esa bulla esperarían ellos en un impacto. Creo que eso implica redoblar los temas de seguridad, porque yo he estado en los 2 APEC anteriores y vienen con un séquito de seguridad completo y vienen con una serie de cuestionamientos sobre vale la pena o no vale la pena ir. O sea, y nunca se sabe hasta el final si es que estos presidentes terminan llegando al Perú. Y estamos en los reflectores del mundo. O sea, por supuesto que puede ser un daño mayúsculo y creo que obliga a tener todo un esquema de seguridad bien montado. Yo sé que el gabinete lo está mirando, ¿no? Y ahora se está dando la discusión sobre si va a haber el término de las obras que se están construyendo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Eso me parece terrible también, porque no hay una visión clara todavía, o por lo menos una respuesta que nos diga si efectivamente va a estar operativa para el momento en que recibamos a todos los visitantes de APEC. Sí, a ver, el calendario se tenía para que el 18 de diciembre, o sea, posterior a la APEC, cuando se calendarizó esto, estuviera el aeropuerto listo. Obviamente, una de las cosas, entre comillas, buenas es tener eventos de esta naturaleza que obligan a que todos los calendarios se aceleren y se cumplan. Es cierto que incluso ya con la entrada del premier Adrancén se estableció un comité multisectorial para darle prioridad al tema. Yo participé en 2 de las primeras reuniones que tenían que ver con esos temas de conectividad y eran específicamente el aeropuerto. Que de hecho se pasó, es una ciudad aeropuerto que va a quedar muy bien, pero claro, es increíble de cara al mundo decir vamos a tener un aeropuerto de esas dimensiones, de estas características, y los puentes no van a estar listos y las conexiones todavía no están. Claro. Yo sé que el MTC y Raúl Pérez Reyes ha estado asumiendo el liderazgo sobre ese tema y poniéndole mucha fuerza para lograr, dentro de las limitaciones, poder viabilizar todo. O sea, las conexiones que se están haciendo y los puentes temporales que se tenían para agosto, permiten que, por lo menos con esa temporalidad de esos puentes, que no es lo ideal es que estuviera todo conectado como debe ser, pueda estar listo, ¿no? Es más, originalmente la fecha era enero de 2025 y lo bajaron al 18, ¿no? O sea, lo veíamos con un poco de sorpresa porque incluso le consultábamos a los operadores
sí es lo correcto hacerlo. Diciembre es un mes sensible en términos de movimiento de pasajeros, ¿no? Entonces, sé que ese liderazgo de Raúl y del equipo está yendo en la dirección correcta y con las limitantes presupuestales están haciendo todo. Ese tema de los puentes temporales, como te digo, sé que está en calendario. Y por lo tanto eso va a permitir que se pueda tener una inauguración buena y los avances de obra estaban bastante bien dentro de todo en el último tramo, ¿no? Finalmente, Juan Carlos, ¿qué tiene que ocurrir para que el 2025 tengamos un crecimiento dentro de estas circunstancias limitantes que ha tenido el turismo nacional? A ver, yo creo que, primero, estas señales como el puerto Chancay y como el aeropuerto Jorge Chávez y los avances en Chinchero y los otros aeropuertos antes, etcétera, son señales buenas dentro de todo lo complicado que tiene el sector. Los cambios siempre generan inestabilidad. Ahora hay esta movida en ProPerú y ha generado más alarma, creo que la necesaria, porque no es que se quiera sacrificar la presidencia de ProPerú, como se dijo, pero sí estaba trabajando una profesional ahí que estaba bien vista por el sector, entonces hay preocupaciones. Pero, digamos, creo que la cercanía público-privada ha sido fundamental en ese sector. Eso no se puede perder. O sea, tiene que ser esas reuniones regulares para que tú, como Estado, tomes decisiones en función de una sinergia permanente. Eso permanente. Claro. Y sí, por ejemplo, así como tiene comercio exterior un plan estratégico exportador, se tiene en papel un PENTUR que no tiene, creo, la misma fuerza que el otro, pero que es fundamental porque te da un norte de mediano y largo plazo que es básico para el sector. De acuerdo. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre un placer dialogar con todo el conocimiento y la vasta experiencia que tienes sobre el sector turismo. Juan Carlos Matthews, exministro de Comercio Exterior y Turismo, estuvo aquí en Perú Construye. Mi nombre es César Campos y ponemos punto final a nuestro programa. Ya lo saben, nos sintonizan la próxima semana siempre a través de Willax TV y PBO Radio.